Como en el hospital me pusieron bajo un tratamiento con algunos medicamentos, eh, por ahí yo creo que por momentos estoy medio lento, pero es debido a eso. Por ahí note un poquito eso, tranquilo, estoy bien. Si caigo acá, bueno, ahí preocúpese. No, pero estoy bien, estoy bien. Solo que por ahí un poquito más lento hoy y me recomendaron predicar sentado. Vamos a ver cuánto aguanto predicar sentado. Porque la emoción te lleva, ¿viste? Pero vamos a tratar de portarnos bien, hacer las cosas bien y compartir la palabra. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 3 dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y esto es palabra de Dios. Aquí la promesa es que de lo que se acaba de mencionar, de lo que el apóstol Pablo acaba de ministrar, el Señor nos dará entendimiento. Y yo se lo pido esta noche en el nombre de Jesús, que Él nos abra los ojos y nos revele, porque aquí se han soltado cosas importantes para nosotros en nuestra carrera o en nuestro camino como cristianos. Y comienza en el verso 3 hablando de algo que no es comercial, de algo que no es atractivo, ni nadie por ahí optaría como título de un mensaje poner las primeras palabras del verso 3, ¿no? Sufre penalidades. ¿Cómo se va a llamar el mensaje hoy? Sufre penalidades. Y como que no le gusta mucho a la gente. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que nuestro caminar con el Señor es totalmente diferente a lo que en la carne yo pueda entender o humana e intelectualmente yo pueda entender. El reino de Dios es otra cosa. Incluso muchas veces es todo al revés de lo que acá terrenalmente nosotros pensaríamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos toda idea terrenal, carnal, humana de lo que vendría a ser esto, ¿no? Sufre penalidades. Hay que entenderlo con la mente de Cristo y hay que estar a la altura de la comprensión espiritual de esta palabra. Y eso solamente, hermanos, es con la ayuda del Espíritu Santo. Solo cuando Dios nos revela su palabra, ahí es donde realmente se nos abre los ojos y el entendimiento, como dice aquí, ¿no? El Señor te dará entendimiento de todas estas cosas. Y yo digo amén a eso y le ruego siempre a Dios que por favor Él nos ministre, nos revele, porque si no, no podemos captar las verdades del Señor. Pero apelando justamente a su gracia, a su misericordia para esta noche en el altar familiar, comencemos mirando que esta es una indicación, casi como que es algo que sí o sí alguien que está en este proceso de Dios, en este caminar con el Señor, debe pasar. Me refiero a sufrir penalidades. Es decir, que el cristiano tiene que estar preparado para esto y cuando llegan los momentos de pasar estas situaciones, estar tranquilo porque fue entrenado para esto. De esto se trata también la vida cristiana. No es que toda la vida cristiana sea esto, pero muchas veces nos va a tocar tener que atravesar
lo que aquí se traduce como penalidades. Ahora, me gustaría, no sé si podés poner la versión que nos permite conocer las palabritas en el original y entrar entonces a profundizar un poquito más con la palabra. Dice, tú pues sufre penalidades. Y ahí hay una palabra, quizá la anterior. Ahí está. Esa es. Esta palabra es palabra griega 2553 en el diccionario Strong. Y mire qué interesante, porque cuando lo vemos acá en el diccionario, implica la idea de atravesar adversidad. También se refiere a aflicción. Tiene que ver con soportar. Todo esto encierra esta palabra griega kakopatseo. Sufre pues penalidades conmigo, dice el apóstol, y lo que está diciendo es, vamos a atravesar juntos adversidades, va a haber aflicciones, tienes que aprender a soportar, porque de eso se trata también, gracias, volvamos a la versión anterior, la vida cristiana. Hay una postura o una tendencia que tiene la mayoría, y es que cuando se presenta una adversidad, un problema, una aflicción, lo que queremos es evitarlo. Pero el concepto bíblico es que debemos atravesarlo. Vamos, diga conmigo, hay cosas que no debemos evitar. Decí conmigo, no las voy a poder evitar, pero sí las puedo atravesar. Amén. Se presentan de repente esas situaciones en la vida, en nuestras familias, en la iglesia. Y como acabamos de decir, a veces son situaciones donde se manifiesta la impotencia o imposibilidad humana. Yo no puedo evitar esto. Pero sí dice la palabra que lo puedo atravesar. Es más, dice que lo hagamos. Sufre pues penalidades como buen soldado de Cristo. La traducción que estamos leyendo es la Biblia de las Américas y es interesante porque aquí la traducción dice, sufre conmigo. Es decir, el apóstol está diciendo, yo estoy encabezando una visión, tengo una responsabilidad, una autoridad que me fue dada, pero Timoteo, vos como discípulo, también conmigo, tenés que aprender a atravesar estas situaciones que se nos presentan. Y aquí es donde yo quiero hacer hincapié en algo, y es que a veces cierta mentalidad religiosa evangélica ha formateado a las personas en las congregaciones con este pensamiento. El ministro o el pastor, bueno, él tiene que pasar cosas, él va a sufrir, él va a tener que padecer. Y nosotros no somos ovejitas nada más que estamos en el redil y bueno, de acá le hacemos apoyo moral y oramos que el Señor lo ayude. Y muchas veces hay gente que a ciertas cosas, ciertos compromisos, ciertas responsabilidades con la obra de Dios, le escapa con ese pensamiento. No, eso le corresponde al pastor o a los ministros. Yo solo soy un hermano más de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar aquí es que esto es algo para la vida cristiana. Claro, por supuesto que cada uno, según la función y el papel que le toca desarrollar, tendrá su batalla personal. Pero todos tenemos que aprender a padecer, a soportar, a atravesar las adversidades
las penalidades y lo tenemos que hacer juntos. En Dios haremos proezas. No dice en Dios haré, marcando un individualismo, ¿no? Sino que está en plural, juntos. En Dios haremos proezas. La Biblia dice, cuando los hermanos están juntos, ahí se derrama el buen óleo. Es decir, hay una unción poderosa cuando estamos unidos, juntos, en armonía. Amén. Sufre conmigo, le dice el apóstol a Timoteo, porque como discípulo es parte del entrenamiento el aprender a atravesar las penalidades, aflicciones, adversidades. Es parte de lo nuestro y hasta tiene que hacerse normal, natural, como que fuera tu hábitat. No hay problema. Ya sé que es así. Siempre van a haber aflicciones, adversidades, luchas, pero el Señor ya me ha dado victoria. Si nosotros no captamos esa mentalidad y no la instalamos, nunca vamos a entrar en el verdadero evangelio en el nivel de las ligas mayores, sino que nos vamos a quedar simplemente con la fe propia del religioso, de aquel que es adepto a una creencia y nada más. Pero las cosas grandes del Señor, hermanos, son desafiantes y nos invitan a tener esta mentalidad donde estoy entrenado para atravesar los problemas. Ahora, para esa mentalidad yo tengo que tener un nivel espiritual que el apóstol Pablo lo menciona como soldado. ¿Cuál es ese nivel espiritual? No se puede llegar a ser soldado si antes no se es atleta. Ahí recién lo mencionamos en el pasaje, lo leímos, no sé si lo pueden marcar otra vez ahí en los versículos. Y no se puede ser atleta si antes no se es labrador. Es decir, en este párrafo el apóstol Pablo está resumiendo de alguna manera el proceso de un cristiano que llega a las ligas mayores y que lo que hace tiene repercusión y no pasa en vano su vida acá en la tierra. ¿Cuáles son esos tres niveles del proceso? Labrador, atleta, soldado. ¿Lo decimos juntos? Labrador, atleta, soldado. Una vez más nos encontramos en la Biblia con una tríada. Siempre hablamos de las tríadas de Dios, ¿no? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bueno, en este caso está hablando de labrador, atleta, soldado. En otras ocasiones ya hemos hablado sobre la importancia de labrar nuestra casa y ahí entra el concepto de labrador. Labrar a nuestros hijos. Bueno, ya hemos hablado de eso y no quiero tomar tiempo para lo que ya hemos hablado. Hoy quisiera enfocarme más en el segundo nivel, que es atleta. Y nosotros tenemos que desarrollar ese nivel espiritual en nuestros hogares. En primer lugar, déjenme decirles que tenemos que hacerlo porque una de las características más fuertes del atleta es que es disciplinado, es decir, la disciplina. Y disciplina es una palabra cuya raíz es la palabra de la cual también sale discípulo. Discípulo y disciplina están ligados. Es decir, un discípulo no puede ser discípulo si no tiene disciplina. Justamente porque entró en una disciplina, se lo llama discípulo. Y lo que va a terminar siendo, según esta tríada, es soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Para mí es importante trasladarles esta palabra, aunque alguna vez ya lo hemos hablado y no es algo que desconocen ustedes. Pero es importante para mí hoy trasladarles esta palabra porque estamos iniciando el 2020, recién son los primeros días del segundo mes. Y quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Y
Y hermanos, con tan solo un mes y piquito del año, ya se miraron un montón de cosas en el mundo que nos están anunciando, primeramente, que el Señor viene. Maranata, Cristo viene. Pero también nos está diciendo que este no es tiempo para jugar a la iglesia. Hoy yo no puedo hacer la imitación de un cristiano. No, tengo que ser cristiano de verdad. Porque si no, no vamos a poder sobrevivir lo que se está desatando en el mundo hoy. Hermanos, hoy es tiempo de ser auténticos. Y el nivel de cosas que se está soltando en el mundo desde el sistema de tinieblas va a requerir que nosotros, hermanos, nos pongamos las pilas y si no habías llegado a ese nivel, le metas pata, para llegar lo más antes que puedas a ser soldado. Porque no se va a poder atravesar lo que se ha soltado en este tiempo si no eres un soldado de Jesucristo. Y entiendo yo que la Biblia habla de los débiles en la fe y nuestra responsabilidad de ayudarlos, cuidarlos y todo eso, pero también es cierto que como ministro a mí me toca desafiarte y decirte, ¿qué quieres ser tú en tu vida? ¿Una carga, un lastre que siempre te tienen que andar cuidando y fijándose por vos? ¿O no llegó ya tal vez la hora de que vos también seas protagonista del mover de Dios y que puedas ayudar a otros? ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, no vamos a dar abasto de ayudar a los nuevos que van a ir llegando, porque hermanos, en medio de todas estas cosas que se están soltando, también se está soltando un mover evangelístico poderoso en todo el mundo. Y la promesa es que va a haber una cosecha sin precedentes y yo digo amén. Entonces nos va a llevar bastante tiempo tener que ocuparnos de los nuevitos, de las almas que van llegando a Cristo. Por lo tanto, el que ya tiene 10, 15, 20 años de cristiano y todavía es mañoso, y como que va a ser un lastre en este tiempo, en vez de ser una bendición. Entonces, mi recomendación de parte del Señor es, hermano, si hasta ahora no le pusiste foco a esto, no le prestaste demasiada atención, hoy te ruego, atención, poné tus ojos en esto, tenés que llegar a ser soldado de Jesucristo y entender que vamos a sufrir penalidades, pero al ser soldados, como que, mira, es capaz que usted entre ayer y hoy dijo cosas como insoportable el calor, ¿no? Esto es tremendo, me muero, decimos, ¿no? Pero fíjese usted qué interesante que un soldado de misión, algo como esto, es un chiste. Porque él está entrenado para atravesar desiertos, incluso para pasar días con una ración muy pequeña y saber cómo dosificarla para sobrevivir. Para el tipo esto no es nada. Quizá usted en su barrio se armó un lío y entre dos se tiraron unos tiros ahí, es todo un acontecimiento en el barrio y atemorizados todos y nerviosos. Para un soldado que ya estuvo en una batalla, ¿no? Unos disparos no le mueve la aguja. Bueno, algo así es lo que Dios está tratando de trasladarnos y decirnos. Se vienen tiempos de mucho sacudimiento en la tierra y mis hijos tienen que estar entrenados. Ser soldados de Jesucristo y no que se asustan ante el primer balazo, sino que saben cómo pararse, dónde ir, qué hacer, porque son soldados del Señor. Ahora, primero hay que ser labrador, después hay que ser atleta y entonces se llega a ser soldado. Estamos anotando lo del punto de atleta, porque ya hemos hablado de labrador en otro tiempo. Entonces, como discípulo de Jesucristo, tiene que ser mi característica la disciplina. No sé si lo pudo anotar, anótenlo por favor, estamos aprendiendo, hoy es un altar de enseñanza también. Como discípulo de Cristo, una de las principales características mías debe ser la disciplina. Es decir,
Nadie puede decir que realmente es discípulo si no ejercitó disciplina. Y hermanos, acá es donde ocurre una de las cosas maravillosas que tiene el Evangelio para mí, y es cómo lleva a las personas a tener acciones que incluso le cambian su costumbre, su idiosincrasia, su forma de vivir. Y son acciones a las que llega justamente por ser cristiano, porque la palabra de Dios lo va llevando a eso. Porque si no, tal vez nunca hubiera entrado en algo así. Mire, para darle un ejemplo, fuimos a hacer un acto profético a Brasil. Y fue maravilloso cómo Dios nos abrió la puerta ya y lo que hemos vivido. Increíble, extraordinario. Y como si eso fuera poco, Dios nos regaló a los que fuimos también la posibilidad de disfrutar hermosas playas y unos días de descanso. Y había hermanos que en esos días lindos que Dios nos regaló me decían, esto para mí es increíble. Yo, me decía uno de los hermanos, yo creo que si no estuviera en la iglesia, no sé si hubiera vivido algo como esto. Por mi mentalidad, por mi forma de vivir que yo siempre he tenido hasta que conocí a Cristo y entré en esta iglesia, esta casa del Señor. Pero si no, no sé si yo un día hubiera estado aquí. Bueno, cuando yo escucho testimonios como eso me bendice, me entusiasma, veo que realmente Dios es un Dios grande y poderoso que de verdad, no de labios para afuera, de verdad cambia nuestras vidas. Del mismo modo, hermano, este tema del discípulo y la disciplina es uno de esos temas donde de verdad te cambia la vida. Y tú tienes que estar abierto a ese cambio si amas al Señor y quieres ser su discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, hay otras cosas que son más sencillas y son parte de la religiosidad incluso, ¿no? Venir a la iglesia cuando puedo, cantar, escuchar una linda palabra. ¿A quién no le gustan lindas palabras cuando está mal? Sobre todo cuando está mal. Una palabra de aliento, una palabra esperanzadora. Es súper lindo. ¿Por qué cree usted que la gente se emociona incluso en el cine o viendo una obra de teatro? Porque le dijeron algo que justo le pegó en el alma y le hizo bien. Entonces mucha gente tiene esas sensaciones viniendo a la iglesia regularmente y ora y canta y dice que es cristiano, pero no pasa más que eso, ¿no? Eso medianamente es fácil, hermano. Cualquiera lo puede hacer, incluso en cualquier creencia y religión. Lo hace el budista con su creencia, lo hace el umbandista con su creencia, lo hace el testigo de Jehová, cada uno con su creencia. Ahí está desarrollando esto que yo les menciono. Pero la vida cristiana verdadera, hermanos, la que hace historia, la que marca la diferencia, esa requiere que pases por esta escuela del discípulo y de la disciplina. Vamos, digan conmigo, un discípulo tiene disciplina. Ok, ahora que tenemos claro esta idea, aterricémosla a lo que es nuestro hogar. Hoy es altar familiar. Llevémosla a nuestras casas. ¿Son nuestros hogares? O vamos a ponerlo de esta manera. ¿Es tu casa un lugar donde hay disciplina? ¿Se considera este concepto en algunas áreas siquiera de la vida? ¿Ves por qué te digo que este punto es de esos que sí o sí te tienen que cambiar la vida? Porque incluso hay mucha gente que puede venir a Cristo y siempre tuvo una vida bohemia, así, ¿no? Desorganizada, desordenada. Cada día era levantarse y bueno, improvisar. Vamos a ver qué hacemos hoy. Pero de repente viene a Cristo, bueno, es salvo, empieza a congregarse, ahora quiere servir al Señor y eso está bien, pero hay un punto, hay un momento donde en este trayecto cristiano, ese que siempre era desordenado, improvisado,
Va a tener que cambiar. Y entender que si va a ser discípulo de Cristo, pues muy ligado a discípulo es disciplina. Y si no está dispuesto a eso, pues nunca será discípulo de Cristo. Lo podrá decir, pero es de labios para afuera. Y así, hermanos, así, cristianos de labios para afuera, hoy hay para hacer mermelada. Pero los verdaderos, los auténticos, esos son los que hacen falta. Yo quiero ser de esos auténticos. Y yo sé que usted también. Entonces, aterricemos esta idea, llevémosla a casa, preguntándonos esto. ¿Es mi casa un lugar donde se ejercita disciplina? ¿Hemos, aunque sea en algún área de la vida, desarrollado disciplina? Hay hogares que tal vez sí, porque son hogares que vienen del deporte, por ejemplo. Y siempre es la familia, por tradición, incluso van a un club. Y entonces, por lo menos en esa área de la vida, en lo físico, saben lo que es disciplina. Eso está bueno, les da un poco de ventaja, porque al menos en algo se han rozado con lo que es este concepto. Por ahí otras familias han desarrollado disciplina en cuanto a que son muy estudiosos y que es una regla en esa casa que todos estudian y cuando termina la secundaria va a la universidad y que todos tengan su carrera, ¿no? Y eso también está bueno porque nos linkea con el concepto de disciplina. Pero hay hogares donde tal vez nunca en ninguna cosa fueron disciplinados. Entonces, necesitamos 3 cosas importantes. Anótelas, por favor. Número 1, humildad. Humildad para reconocer que yo tengo que aprender disciplina. Y no enojarme y no fastidiarme con esto, sino que lo hago por amor a Jesucristo, porque yo quiero ser un discípulo del Señor. Alguien diga amén a eso. Número 2, lo que necesitas hacer es un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Porque si quieres meter acciones nuevas a tu vida sin cambiar la mente, vas a durar 2 semanas. Lo primero que tiene que cambiar es la forma de pensar, para que entonces cambie también la forma de actuar. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar la forma de pensar? Amados hermanos, déjenme decirles, es el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Por eso el religioso nunca entra a las cosas grandes y lindas del Señor, se queda en los atrios nada más. Porque tiene que haber un deseo ardiente, hermano, de meterte con el Espíritu Santo, pero de verdad, ponerte a una comunión con Él, de verdad, no religiosa, no el que ora de vez en cuando o que durante el día menciona a Jesús 2 o 3 veces en el día y por eso cree que es muy de comunión. No, te hablo de alguien que incluso haga cosas locas, como por ejemplo, no sé, irse a la terraza de su casa y por 1 hora, 2 horas decir yo acá me voy a sentar a hablar con el Espíritu Santo. Y no es que te pones a orar como religioso, no, tienes una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Hacer cosas como me voy a ir a tomar un helado con el Señor, me voy a ir una noche a un lugar apartado porque quiero hacer una vigilia y estar con el Señor. Mira, hoy la cristiandad no hace esas cosas, la cristiandad está muy vaga, perezosa y quiere todas las bendiciones sin mover un dedo. Pero estas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a hacer si queremos llegar a ser soldados. Y recién estamos en el segundo nivel, que es atleta. Tener una disciplina, decir yo quiero tener una relación con Dios, pero de esa buena. A ver, en otras palabras, hermano, si la vamos a hacerla bien. Si vas a ser cristiano, sélo con todas las letras.
para ser un cristiano trucho. Para eso capaz que hasta respeto más al que es mundano, bien mundano. ¿Viste esos pecadores, pero pecador así con todo el corazón? Lo respeto más que ser un cristiano trucho. Porque incluso la Biblia dice, o frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Entonces yo te animo, hermano, metete con el Espíritu Santo. Porque es la única forma, el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra es lo único que te va a cambiar la cabeza de verdad. No hay otra manera. La Biblia habla de la mente de Cristo. ¿Dónde la encontrás para obtenerla? En la palabra y el Espíritu y la palabra. El que no nace del Espíritu y del agua no puede entrar al reino. Yo quiero, hermano, esa comunión con el Espíritu y la palabra que es como que te hacen ¿cómo se le llama eso? Ay, se me fue de la mente. Cuando tienen que operarte y reemplazarte un órgano, como dice, trasplante. Qué lindo eso, hermano, un trasplante de mente. Ya no esa mente carnal, almática, contaminada. Yo ahora quiero la mente de Cristo. En Filipenses dice, en esto pensad, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza. Wow, quiere decir que hay una forma de pensar que es alta, que es consagrada, que es santa. Y yo quiero llegar a eso, pero es imposible con mis propias fuerzas. Esto no se trata de fuerza de voluntad. Necesito al Espíritu de Dios. La buena noticia es que el Señor lo ha enviado a su Espíritu para llenarnos a nosotros. Alguien diga amén a eso. Entonces, diga conmigo, el Espíritu y la palabra para cambiar mi mentalidad. ¿Te das cuenta que si vos te la pasás leyendo la Biblia, pero tu mentalidad no cambia, estás haciendo todo mal? Eso es religión pura. No sirve así, no tiene sentido. No, tenés que meterte con la palabra y con el Espíritu de Dios. Pedirle, Espíritu Santo, sé mi maestro, por favor, revelame. Y cuando abrís la Biblia, algo milagroso empieza a pasar. Que viene esa palabra de vida a ti y te transforma. La manera de pensar es cambiada. Incluso si tenés años en la religión evangélica, cuando te topás con la palabra de verdad, la palabra va a ir sacando toda estructura religiosa y te va a dar novedad de vida. Yo quiero eso, hermanos. Decí conmigo, yo anhelo eso, Señor, para toda mi familia. A mí me pasa que conforme mis hijos iban creciendo y van creciendo, el desafío es trasladarles el conocimiento del Señor y el amor que yo le tengo al Señor a ellos y ver también qué va pasando con ellos porque ellos son individuos también. Y hermanos, me di cuenta que ahí lo que funciona es cuando vos tenés vida, espíritu y palabra de vida. Eso es lo que realmente uno puede trasladar. Ahora, religión, no. Y más la generación de hoy, los pibes de ahora. No, porque la religión no tiene las respuestas, pero Cristo sí es la respuesta. Entonces, qué lindo que te decidas, yo quiero esto de verdad, por lo tanto, me voy a meter a una comunión fuerte con el Espíritu Santo y a escudriñar la Biblia. La Biblia no hay que leerla, hay que estudiarla. Pero se pone lindo estudiar la Biblia cuando tenés de compañero y de maestro al Espíritu Santo. Qué lindo, hermano. Incluso te va a pasar que estás estudiando una palabra y te cae la presencia de Dios. Terminás ahí, si estabas sentado en una mesa, terminás abajo de la mesa, llorando, tocado por una palabra. Ahí esta va cambiando, la cabeza va cambiando. Dice la gente, ¿te lavaron la cabeza? Sí, con el agua de la palabra. Qué lindo cuando la mentalidad es cambiada de verdad por el Espíritu y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, humildad para reconocer que necesito
disciplina. 2, cambiar mi mentalidad, porque no estoy acostumbrado a eso. Nunca he pensado en función a lo que es un discípulo, alguien disciplinado. Y entonces ahora, con una mente renovada, voy a poder hacerlo. Y en tercer lugar, amados hermanos, esto es clave. Anótelo así. Esto se hace en comunidad. Esto se hace en comunidad. Una de las primeritas cosas que vas a aprender de lo que es ser un discípulo es que no sos vos solo, sino que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos el pueblo de Dios. No se trata de vos solo. Amén. Entonces, todo aquel que anda queriendo cambios y buscar mejoras, pero desde el lugar de que quiero superar a todos los demás y mirá, qué loco, ¿no? Porque incluso algo tan lindo como la unción del Espíritu o algo tan lindo como la revelación de la palabra, lo podemos pervertir, lo podemos contaminar cuando buscamos esas cosas desde el lugar de yo quiero saber más que los demás, yo quiero ser más ungido que los demás. Ya arrancaste sin entender de qué se trata. Entonces, hermano, humildad para reconocer que yo necesito la disciplina. Número 2, tiene que haber un cambio de mentalidad para poder ser un disciplinado y un discípulo. Bien, pero en tercer lugar, entender que esto yo lo aprendo, esto yo lo voy a incorporar en comunidad, no solo. Aquí no va el llanero solitario, aquí es un equipo. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, entender que mi crecimiento como discípulo está muy conectado a lo que le ocurre también a mis demás hermanos, que ellos también son discípulos de Cristo. Y cuando un grupo de discípulos vamos creciendo y orando unos por otros y exhortándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros, hermano, eso se torna una aventura tan gloriosa. Esa es una de las cosas lindas de los discipulados o grupos de discipulados. Eso es lo que realmente le da vida a ese sistema de trabajo. Cuando tiene que ver con un manual y una visión solo de crecer numéricamente, ya es humano carnal y ya pasa a otra cosa. Pero viera usted qué lindo cuando usted se une a un grupo de gente que están con el mismo sentir, crecer espiritualmente, amar a Cristo y servirle y hacer historia para el reino. Y cuando oran unos por otros y cuando se exhortan unos a otros, se ayudan unos a otros y cuando uno cae el otro lo levanta. Hermano, esa es la iglesia. Gloria a Dios. Entonces diga conmigo, toda la iglesia debería ser discípulos. Eso es lo que necesitamos considerar y tener muy presente. Ok, pero hoy es altar familiar. Entonces lleva todo esto a tu casa. Toda mi casa deberían ser discípulos. Y esto implica empezar a tener una mentalidad dentro de mi casa de disciplina. No quiero decirte que transforme tu casa en un regimiento militar. No. Pero sí entender que hay muchas áreas en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor donde solamente vamos a poder crecer y tener victoria con disciplina. Sin disciplina no podemos entrar a jugar con los profesionales. Nos quedamos en el campito de la esquina, en el potrero. Pero si querés entrar a las ligas mayores, disciplina. Y la buena noticia es que esto está abierto para todos. Todo aquel que quiera. Pero tiene que estar dispuesto. Señor, yo voy a ser tu discípulo. Y eso implica disciplina. Diga conmigo otra vez. Discípulo y disciplina están bien ligados. Recuérdenlo a esto. Nadie puede decirse discípulo si no desarrolla disciplina. Ok, entonces, ahora que tenemos claro esto y que lo estamos llevando a casa, pensemos antes de entrar en los puntos que preparé para esto,
con los cuales quiero finalizar. Pero antes, solo a manera de ejercicio para cada uno, pónete a pensar, ¿cuántas cosas en tu vida tal vez las hubieras logrado si hubieras sido más disciplinado? Solo pensá un ratito en eso. Viste que a veces nos agarra, ¿por qué dejé mi...? Mira, una de las cosas que yo me arrepiento es haber dejado a mi profe de guitarra. Lo abandoné. No lo quería más. Venía muy bien esas clases y yo era adolescente y yo quería tocar. Y más o menos de oído me defendía, pero cuando quiero entrar a ligas mayores hace falta ir a un profesor. Y este profe apuntó a la disciplina, los ejercicios para colocar los dedos como deben ir y ejercicios para digitación. Incluso me hacía practicar apretando una pelota de tenis o envolviendo así, poniéndote una hoja de diario, los diarios grandes de antes, y con una sola mano tratar de envolverlos y hacerle una pelotita. Todo eso, todos los días, 1 hora, y haciendo los ejercicios. Y yo quería tocar. Tenía 16 años. ¿Y cuándo empezamos a hacer ruido? No, primero el ejercicio. Y lo dejé. Y hoy me arrepiento, porque siempre me gustó la música y de oído me defiendo, pero si hubiera sido disciplinado ahí sería mejor. Y hermanos, el Señor se merece lo mejor. Yo claro que agarro la guitarra y le canto, pero sería mejor. Entonces me doy cuenta, hay cosas que hoy podría, ya con los años que pasó, ya las tendría. Si hubiera sido disciplinado. Pensá un poquito en eso, como para reflexionar. Y para hoy, cuando volvemos a casa, volver con fuerzas y decir, che, ya que estamos en el inicio del año, ¿por qué no? Iniciar otra vez con aquel curso, con ese taller que dejé, esa carrera que tal vez, porque uno siempre le encuentra, viste, los no. ¿Por qué no seguiste? Por esto. Los no los encontramos fácil, pero hay que encontrar los sí. ¿Por qué sí deberías seguir? Y agarrarnos a eso, ¿no? Bueno, pero ve, eso requiere disciplina. Hermano, yo te animo. Incluso podría ser tarea para el hogar. Ahí cuando vuelvas a casa esta noche, antes de dormir o mañana, cuando tengas tu momento de oración, repasá el altar familiar de hoy y pensá, ¿en qué cosas estoy necesitando urgente poner disciplina? Porque, mire, incluso en cosas serias como la salud. Por ahí ya nos dijeron que hay que hacer una dieta, que hay que hacer tal cosa o tal otra, y a veces no lo tomamos en serio. Nos falta disciplina. Pero tal vez si te pones las pilas hasta mejora tu calidad de vida, te vas a sentir mejor. Y sintiéndote mejor, servís mejor al Señor. Bueno, todo eso deberíamos pensarlo. Ok, pero ahora quiero ir a los 3 puntos con los cuales finalizar esta charla. Disciplina, discípulo, porque queremos llegar a ser soldados de Jesucristo. Porque ya entendimos que este tiempo final no lo podremos pasar, hermano, si no somos soldados de Jesucristo. Nos va a tocar sufrir penalidades, atravesar adversidades, y eso solo se logra siendo un soldado del Señor. Pero el apóstol Pablo nos muestra que para llegar a ser soldado, primero labrador, después atleta, entonces soldado. En el nivel de atleta, la cualidad más destacada, disciplina. Y disciplina es muy de discípulo. Yo soy discípulo de Cristo, entonces tengo que tener disciplina. Quiero terminar con 3 cosas en las que debemos desarrollar disciplina en el hogar. Número 1, disciplina en la oración. Anote por favor. Número 2, disciplina para congregarme y participar de la iglesia.
Y número 3, disciplina para cambiar mis finanzas. Hay un montón de otras cosas en las que nos vendría súper bien tener disciplina, pero hoy solo me quiero referir a estas 3, porque entre otras cosas entiendo que de estas 3 se van a desprender un montón de otras cosas más que solito las vas a ir alcanzando, porque yo sé que Dios está entusiasmando a su pueblo en este tiempo. Sé que nos está pasando, si somos iglesia novia, iglesia que se va a casar con el Señor, sé que lo que nos está pasando es que queremos agradarle cada día más. Entonces, de estas 3 se van a desprender las demás, seguramente que te van a hacer bien a tu vida, a tu ministerio, a tu casa. Pero veamos estas 3 hoy. Número 1, disciplina en oración. Número 2, disciplina en congregarnos y participar de la iglesia. Y número 3, disciplina para cambiar nuestras finanzas. La oración es algo que todos podemos vivir de una u otra manera, porque es uno de los primeros temas a los que accedemos cuando venimos a Cristo. Toda persona que viene a la iglesia, lo primero que le van a enseñar es, entre otras cosas, orar. Pero yo no sé si como iglesia del Señor, no como religión evangélica, sino como iglesia del Señor, hemos sabido trasladar vamos a llamarlo así, esta bomba atómica que es la oración. Me parece que nosotros tenemos un poderío tan tremendo en lo que es la oración, mas no hemos logrado trasladarlo de generación en generación dentro de lo que es la cristiandad, salvo algunas excepciones, salvo algunos ministros que se han destacado en este tema y que muchas veces han predicado sobre esto y le han enseñado a la iglesia, pero como que siempre quedó en 1, 2 o 3 o un grupito, pero no en la mayoría. Y en este tiempo, hermano, necesitamos que toda la iglesia entre a un fluir de oración así, a ese nivel como Dios quiere que estemos para el tiempo final. Todos. Antes uno tenía la idea de que en la iglesia estaba el grupito de intercesión, esos son los que oran más y nosotros normal. Pero no, lo normal es los que oran cada vez más. Nosotros estábamos mal. Entonces necesitamos entrar a un nivel de oración, hermanos, serio. ¿Cómo se logra eso? Con disciplina. Es decir, al principio necesitas el motor, el empujón de la disciplina. Después de un tiempo ya se te va a hacer parte de ti. Ya es una costumbre tuya. Y un deleite. Pero para llegar a eso primero tiene que ser una disciplina. Amén. Y lo primero que hay que saber con el tema de la disciplina, que yo no lo apliqué cuando era muchachito con el tema de la guitarra, es que tienes que pasar el primer tiempo, que es el más difícil, porque uno quiere tocar. O como cuando íbamos a gimnasia en la escuela y lo que quería era jugar a la pelota. Y el profesor, no, primero vamos a elongar, vamos a hacer esto. Y vamos a jugar a la pelota. Pero claro, después te das cuenta que si quieres jugar en las ligas mayores necesitas tener una conducta, una disciplina. Y cuando vos decís, bueno, ok, lo voy a hacer, lo que tenés que lograr atravesar es el primer tiempo. El primer tiempo es el más difícil. Ahí es donde la mayoría renuncia. Es decir, en el primer tiempo viene lo más difícil, lo que es ejercicio, lo que es repetición, lo que es eso que nadie quiere hacer, que no le gusta. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba con el tema de la guitarra, hacer los ejercicios, tan, 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 era como aburrido. Yo quería hacer sonar una melodía, pero
Qué importantes los ejercicios porque después podés hacer sonar cualquier melodía. La haces hablar a la guitarra después. Entonces, imagínate, ¿a qué nivel puede llegar la iglesia si es fuerte en oración? Va a hacer temblar las paredes. Literal, Hechos lo muestra, así fue la iglesia primera. Yo digo amén a eso. Pero diga conmigo, pero necesito pasar el primer tiempo de la disciplina. Es decir, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses de la disciplina de oración, probablemente sea o te resulte como monótono, como medio rutinario, como que te va a costar, pero por favor te pido, pasalo ese primer tiempo. Una vez que lo pasas, mira, va a ser la aventura más hermosa en tu vida espiritual. Te animo, hermano, porque vienen tiempos gloriosos con Dios. Te estoy diciendo que Dios nos está preparando a la manera de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc, su vida era una oración. Oraba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Incluso mientras dormía, seguía orando en el Espíritu. Caminaba con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Dios nos está trayendo esa preparación. Pero necesitamos disciplina. Amén. Con las cositas que estuve pasando últimamente, forzadamente me están llevando a tomar agua todos los días, ¿no? 2 a 3 litros de agua hay que tomar. Ok, está bien. ¿Qué pasa cuando empezás a tomar agua así por prescripción médica, por ejemplo, y no estabas acostumbrado a hacerlo? Al baño a cada rato. A hacer pipí a cada rato. A cada rato. Entonces, si resulta que la indicación médica es que tomes mucha agua y por varios días y que de acá a unos días recién te van a volver a ver y qué sé yo. Entonces uno empieza a pensar, pero no puedo hacer nada porque quiero ir al baño cada rato. ¿Y cómo hago? En el trabajo o en la iglesia. Y por ejemplo yo ahora, hermano, estoy dependiendo de la gracia del Señor. Porque claro, al tomar tanta agua y no estar acostumbrado a tu cuerpo, a cada rato al baño, al baño, al baño. Pero me explicaba el otro día mi esposa que ella ya pasó esa situación, que después de 10 días, hermano, haciéndolo, después de 10 días el cuerpo ya entendió tu nueva forma de vivir y se acostumbra y se normaliza a que tengas 2 o 3 litros de agua bebiendo por día. Pero ¿qué hay que pasar? Los 10 días. Ay, que es una cosa, hermano, tremendo. Pero hay que pasarlos. Entonces, llevándolo a la oración, hay un nivel de oración que va a ser explosivo, glorioso y hermoso, hermanos, para la iglesia. Pero para llegar a eso, hay que pasar los 10 días. No le estoy diciendo literal 10 días de oración, no, pueden ser más. Pero me refiero a un tiempo, el primer tiempo de disciplina. ¿Qué tenés que hacer en ese tiempo de disciplina? Ponerte un horario, un lugar sería bueno también, donde vos cada día vas a ir a orar. Porque eso de, bueno, no importa, yo donde sea oro. No, eso de potrero, eso del fulbito del campito de la esquina. No, si vas a jugar en el Barcelona, tenés que tener disciplina. Amén. Entonces, ponete un día, un horario y ponete la meta y pedile al Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero llegar. Por ejemplo, hay mucha gente que nunca ha llegado a orar 1 hora. Y según el Señor Jesús, 1 hora es lo mínimo. Jesús cuando se acercó a ver si sus discípulos lo estaban acompañando en oración y vio que estaban roncando, dice, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora? Quiere decir que para el Señor 1 hora era de taquito. Quizá para muchos de nosotros 1 hora es un montón. Pero vamos a llegar. Alguien diga un fuerte amén. Vamos a llegar. Y no solo tomarlo para vos. Vamos a trasladar esto a nuestra casa. Yo necesito que charlemos esto en familia. Te pido, hermanos, que empiecen a llevar estos temas. Por eso son solo 3. Para empezar. Disciplina en casa. Vamos a empezar a tener disciplina. Llévalo a tus hijos a orar. Tus hijos chicos se están criando
están creciendo sin la costumbre de orar. Y si no actúas rápido, van a llegar a una edad donde va a estar muy difícil. Entonces vamos a llevarlos ahora, cada uno según su edad. Amén. No pretendas si un niño de 4 años diga, ore 1 hora, mijito. No, porque es chiquito. Le vamos adaptando a cada edad, pero que toda la casa tenga la disciplina de orar. Amén. Que haya sonido de oración en nuestros hogares. Ok, número 2 dijimos, disciplina en congregarnos y participar de la iglesia. Ahí no quiero tomar mucho tiempo, solamente decirles que la referencia que podés tener es tu trabajo o tu carrera. Así como has sido responsable para tu trabajo, para tu carrera, así con la iglesia, pero más. Porque el trabajo, la carrera, todo eso es terrenal y pasajero. Pero las cosas del Señor son eternas. Entonces, si eras responsable con tu laburo, responsable en tus estudios, más en lo que es congregarse y participar de la iglesia, más. Ponerlo en primer lugar. Es una cuestión de prioridades. Y cuando vos pones a Dios en primer lugar, Él prometió que todo lo demás te lo va a añadir. Yo digo amén a eso. Entonces, ¿cómo eran tus prioridades hasta hoy? ¿Valorás más el trabajo, más importante la escuela, más importante, no sé, reuniones familiares, actividades sociales? Bueno, tienes que cambiar eso. Y poner en primer lugar de esa lista de prioridades, primero, congregarme y participar de la iglesia. Después que yo cubrí eso, bueno, hay tiempo también para actividades sociales, familiares, para todo lo demás. Amén. Pero la obra del Señor es una prioridad en mi vida. Anímate a hacerlo. Mira, yo sé que hay mucha gente que le cuesta eso. Entonces, déjeme planteárselo de esta manera. Te invito a probar este año. Probá ahora. Ponerlo primero a Dios en el sentido de el compromiso con la obra. Porque decir primero a Dios es un concepto muy amplio, muy abstracto. Todo el mundo dice, sí, yo lo tengo a Dios primero. Pero eso es biribiri. No, te digo de primero en cuanto a tu compromiso con congregarte, con participar de la iglesia, estar en la obra de Dios. Probá. Y de acá a unos meses me venís y me contás si funcionó o no, si funciona o no. O se te vino todo abajo, no hay prosperidad, no hay bendición, se te vino todo abajo. Vení a contármelo después. Yo te aseguro que vas a comprobar las bendiciones más grandes que nunca hasta ahora. Solo que por ahí no te animaste a dar el paso, a poner en práctica. Dice la Biblia que la fe sin obras. Entonces yo te animo, ponelo en práctica, dale, ponelo a Dios en primer lugar. Y tomate una disciplina comprometida con la iglesia, con las cosas del Señor. Es lo primero. La mayoría de la gente dice, hoy hay culto, ay, me duele la cabeza, me parece que no voy a ir. Pero para el trabajo no piensa así. Para el trabajo muchas veces se levantó, le dolía la cabeza, se mandó 3 aspirinas y a laburar. No, porque no puedo perder el presentismo. Entonces, si para algo terrenal sí tienes ese compromiso, ¿cómo no lo vas a tener para las cosas del Señor que son eternas? Te invito, por lo tanto, a tener esa disciplina y decir, no puedo faltar. Hay culto, hay que estar. Amén. Hay tal actividad, tengo que participar. No se trata de que esto es si quiero o no quiero. Soy discípulo de Cristo. Yo tengo que estar donde la visión me dice que tengo que estar. Amén. De lo contrario, si vos te tomás esto como, bueno, cuando quiero, cuando puedo, entonces no eres discípulo. Tal vez solo un oyente, concurrente a la iglesia, un mero religioso nomás. Pero si quieres ser discípulo de Cristo, necesitas esta disciplina.
¿Amén? Bueno, pensá en esto, mirá. Enfermedades pueden aparecer, problemas van a aparecer, situaciones difíciles van a aparecer, ¿sí o no? Sin embargo, yo tengo que tener en mi mente lo que le dijo Pablo a Timoteo: sufre conmigo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre conmigo. Amén. Cuando vos ya entraste en eso y tu mente es una mente de hijo de Dios, no de religioso, sino de alguien que tiene relación, no religión, relación con Dios, se te hace natural. Yo enterré a mi hermano mayor, que era mi pastor y mi padre espiritual, a la mañana cerca del mediodía, y a la noche estábamos en el culto. Claro, no era un culto igual que los de siempre. Había tristeza, había lágrimas, pero ahí estábamos haciéndole culto al Señor igual. Yo tendría toda la excusa para decir: discúlpeme, pero acabo de perder al ser más querido de mi corazón y no estoy con ánimo de ir a ningún lado. Pero ahí estábamos. Y no lo cuento esto como, no sabés lo que fue ese acto de valentía. No, es natural. Debería ser natural para un discípulo de Jesucristo. Amén. Aprender a venir cuando nos duele algo, porque incluso la pastora de mi familia, la hermana Anista, cuando vos faltaba un culto, te preguntaba ella: ¿por qué no vino? Y si vos le decías: es que me dolían los huesos, te retaba ella, te decía: por eso tenías que venir, acá te ibas a sanar. Y es verdad, hermano. O sea, ¿dónde está la fuente de mi bendición, de mi sanidad? Si yo vengo a donde le vamos a hacer culto al Señor, ¿no será que Él en su misericordia extenderá la mano y nos tocará mientras le alabamos y le adoramos? O sea, entre la actitud de me quedo en casa o vengo igual a alabar a Dios, ¿cuál honrará más el Señor? ¿Se da cuenta? Entonces, incluso hasta por negocio es mejor venir. Tener esa disciplina: yo tengo que estar, no puedo faltar. Salvo fuerza mayor, cuando no puede salir de la cama, está internado y está ahí tirando de la sonda. Y la enfermera: no, usted se tiene que quedar acá, no puede, no, pero hoy hay culto. No puede. Bueno, fuerza mayor. Pero si no, acá estamos. Amén. Hermano, ayer tuve unos cólicos que me revolcaron en el suelo y había momentos donde dije: ¿por qué me abandonaste, Señor? Tremendo. Pero las indicaciones médicas, el tratamiento que me dieron ahora, los medicamentos y todo, me tiene ahí bien dopado. Y cualquiera diría: no, me tengo que quedar en casa, no hacer reposo, no sabes lo que fue duro. Ayer estuve todo el día en el hospital. Pero, ¿cómo voy a faltar? Hay altar familiar, ahí está mi bendición. ¿Te mandaron a hacer reposo? Bueno, pero ¿ves? Estoy predicando sentado. Vengo en el auto, me voy en el auto, me quedo en casa. Vamos a buscar la bendición de Dios. Y les digo algo: desde que estoy acá me siento tan bien. Y no hace falta que yo se lo diga, porque usted lo ha vivido. ¿Cuántas veces llegaste de última a la iglesia y empezamos a cantar, a orar y se te va todo? Pero, hermano, necesitamos tener la disciplina. Diga conmigo: compromiso con la iglesia del Señor. Porque ahí está la diferencia, ¿viste? Hay mucha gente que dice: gracias Dios por las vacaciones que me has dado, y sube a las redes sociales la foto que está no sé en dónde, en Tandamangapio, ¿viste? Pero tal vez la iglesia a la que pertenece esa familia hizo un retiro o está de campamento, y esos tendrían que estar ahí. Entonces, gracias a Dios, es muy de religioso eso.
De religioso encima perverso, porque Dios dice, gracias, vos tenías que estar en otro lado. Pero en cambio, cuando vos tenés compromiso con la iglesia de Cristo, con la obra del Señor, Dios mismo se encarga después de regalarte vacaciones, bendiciones, regalos, cosas que incluso no podrías pagar. Pero Dios te las va a dar. Porque escrito está que cuando buscamos primero a Dios y su reino, todo lo demás viene añadido. Amén. Entonces, hay una disciplina que yo tengo que establecer, que es, no puedo faltar, donde hay culto, yo tengo que estar. Hay una actividad de la casa donde Dios me puso, yo tengo que participar. Amén. Y número 3, y con esto finalizamos, la disciplina para cambiar las finanzas. ¿Cuál es la disciplina bíblica que incluye promesas de que va a cambiar mi finanza? El diezmo. Dice Malaquías que cuando nosotros traemos a Dios lo que es de Dios, entonces Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Dígame si eso no te cambia las finanzas. Sobreabundancia. Dice, haré que te llamen tierra deseable y reprenderé por vosotros al devorador. Gloria a Dios por eso. Entonces, muchas veces nosotros no hemos tomado disciplina en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. Somos muy de ir improvisando. Hay cristianos que por ahí un mes diezmaron, 2, 3 meses no, después volvieron a diezmar, después por ahí un año no, después sí. Y eso muchas veces no es que no amen al Señor o tengan algo contra el diezmo, sino que lo que sucedió es que faltó disciplina. Pero el problema de eso es que nos lleva a la desobediencia. Y ya cuando entramos a desobedecer algo que Dios nos pide realizar, le abrimos puertas, hermanos, a cosas negativas. Ahí es donde muchas veces, hablando de lo económico, lo financiero, tenemos trabas. Pero este año tiene que ser un año de grandes bendiciones para nosotros. Dígame si no son grandes bendiciones estas. Mire, que Dios te abra la ventana de los cielos. Que Dios reprenda por ti al devorador. Dice amén. Que Dios haga que todos te llamen tierra deseable. Es decir, todo el mundo va a querer invertir en vos y hacer negocios con vos y tener relación comercial contigo porque tu tierra es fructífera. Amén. ¿Son esas bendiciones grandes, sí o no? Bueno, ¿cómo vienen esas bendiciones? Por el diezmo, ahí está en Malaquías. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame, porque ahora yo entendí que tal vez hay bendiciones que me estoy perdiendo por no tener disciplina en esto. Lo voy a empezar a practicar. Y hermano, cuando usted toma con seriedad el tema de los diezmos, va a ver que se amplía en un montón de cosas este acto de fe y de adoración y de obediencia. Porque cuando uno no le daba bolilla a esto, diezmaba así nomás, pero cuando uno empieza a entender la seriedad de esto, incluso se sienta a ver dónde no estuve diezmando. Hay cosas que no estoy diezmando. Porque de hecho ahí en Malaquías no dice el diezmo, dice los diezmos. Entonces hay cosas que tal vez yo las estuve pasando por alto. Y ahí me pongo las pilas, me pongo en regla con el Señor. Y hermano, Dios no es hombre para mentir. Voy de nuevo, Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dice es sí y amén. Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es su promesa? Que si nosotros traemos nuestros diezmos, Él abre las ventanas de los cielos, Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Él nos hará llamar tierra deseable y reprenderá por nosotros al devorador. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Hermano, la economía, la finanza de tu casa va a cambiar con disciplina. Empezá con la disciplina en los diezmos. Pero eso te va a ejercitar para que después también tengas disciplina como administrador. Te transformes en un mejor administrador. Disciplina para hacer un buen negocio, para que ese emprendimiento empiece a dar resultados. Hermano, agarre esta palabra, por favor. Dios ha pensado planes de bien para nosotros.
Dios ha dicho que le digamos al justo que le va a ir bien. Aún en medio de todo lo que pueda suceder en este mundo, hay una protección sobrenatural y divina sobre los justos, sobre los hijos del Señor. Hermanos, nosotros estamos destinados a victoria, a éxito. Dice que vamos de gloria en gloria, y eso incluye también nuestras finanzas. Yo digo amén a eso. Tenemos que creerle al Señor. Y si hasta ahora hemos estado remando, decir: Señor, yo quiero entrar a ver tus grandes bendiciones, la sobreabundancia, porque lo dice tu palabra, y tú no eres mentiroso, tú eres Dios verdadero. Yo digo amén a eso. ¿Recibe esta palabra esta noche? Vamos, diga conmigo: como atletas, ser disciplinados para servir al Señor y agradar al Señor cada vez más. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar sus rostros. Y les pido que hagan una oración conmigo, no solo por nosotros. No solo vamos a pedir por nosotros, esta noche vamos a pedir por todos, todos los hijos de Dios, todos los cristianos desparramados en las naciones. Ora conmigo y pidámosle: Espíritu Santo, trae esta disciplina a cada hogar, porque es la única manera en la que van a lograr las bendiciones de niveles altos. Y hermanos, hoy necesitamos esas bendiciones. Hoy más que nunca necesitamos ser prósperos para poder sembrar en la extensión del Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos tener vida de oración poderosa. Hoy más que nunca necesitamos estar metidos y comprometidos con el cuerpo de Cristo. Y todo esto solo traerá bendición y bendición y bendición. Y yo lo quiero para cada hogar de mis hermanos en todo el mundo. Señor, gracias por esta palabra de esta noche. Gracias por otro altar familiar precioso, donde hemos venido a traer nuestras familias a tus pies, creyendo que tú edificas nuestros hogares. Y te damos gracias, Señor, porque cada oración que hicimos hoy al principio, yo sé que ya se soltó la respuesta. Sí, Señor, en ti está nuestra respuesta. Te doy gracias, Señor, por cada familia que sigue este altar y que está deseosa de ver un avivamiento en su casa. Y yo sé, Señor, yo sé que nuestros ojos lo verán. Y Señor, también gracias por la palabra de esta noche, la cual, Señor, al ser impartida, rogamos que alcance a todo hermano, a toda hermana en fe, a todo hijo de Dios, a todos los cristianos en el mundo, Señor. Que pueda venir sobre todos nosotros ese crecimiento espiritual, pasar de labradores a atletas y de atletas a soldados de Cristo. Y que pueda, Señor, en este tiempo levantarse un ejército de Dios, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres soldados, no religiosos que de vez en cuando aparecen ahí en una iglesia, sino soldados comprometidos con la causa. Y Señor, por eso ayúdanos, Espíritu Santo, a desarrollar disciplina. Señor, ábrenos los ojos, que esta noche esta palabra pueda penetrar profundo, bien hondo en cada uno de nosotros, para comprender espiritualmente la importancia de tener disciplina. Señor, de no ser improvisados, de no ser gente que va armando cositas sobre la marcha, sino poder movernos al nivel que tú te mueves hoy, Señor. En el nombre de Jesús, en estas tres cosas que hemos impartido hoy, yo te ruego, Señor, tu bendición, y que cada uno de mis hermanos lo pueda llevar a cabo, ponerlo en práctica con tu ayuda, Señor. La oración, el compromiso con la iglesia y en el área de sus finanzas. Yo lo creo y suelto esa bendición en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro que conforme nosotros seamos obedientes y dispuestos a ser disciplinados para orar, para tener compromiso con la iglesia y para cambiar nuestras finanzas, pues así también vendrá la respuesta del cielo. Y verán nuestros ojos milagros en el nombre de Jesús.
Yo proclamo cambios grandes, Señor, en nuestros hogares al obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Este último minuto de oración, hermano, tómalo, por favor, para pedirle al Espíritu Santo, ayúdame con la oración, ayúdame con el compromiso con la iglesia y ayúdame a ser disciplinado en los diezmos y ser prosperado, bendecido este año, Señor. Yo quiero y necesito ver tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra es vida y la recibimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Se anima a levantar.